Ahora vamos a ver dos ejemplos de dividir un polinomio por un binomial, o más específicamente, un trinomial de grado 2 dividido por un binomial de grado 1. Y vamos a usar el método de la larga división, y desde que una barra de fracción representa la división, podemos escribirla como x cuadrado, 5x más 7 dividido por x, 2. X cuadrado, 5x más 7 se llama el dividendo, y estos términos deben estar en orden descendente, significando desde el grado más alto al grado más bajo, que son. Y lo mismo para x, 2, que es el divisor, y nuestra respuesta será el cociente. Ahora hay una pareja de maneras de iniciar este proceso de división, pero solo estamos preocupados por el primer plazo del dividendo y el primer plazo del divisor. Una manera de determinar el primer plazo del cociente es preguntar, ¿qué por x es igual a x cuadrado? Entonces, si conocemos x por x es igual a x cuadrado, el primer término de nuestro cociente será x. Sin embargo, este es un problema de división, por lo que otra manera de determinar este primer término sería tomar x cuadrado, y dividir por x, y aviso que x cuadrado dividido por x también sería igual a x. Nuestro primer plazo ahora, una vez que tenemos este x aquí, lo multiplicaremos con el divisor y luego lo ponemos a continuación. Tenemos x por x es igual a x cuadrado, y luego x menos 2 igual 2x. Tenemos 2x. Y entonces al realizar una división larga necesitamos restar este resultado, pero en lugar de restar este binomial, a menudo es más fácil agregar el opuesto. Así que podemos cambiar esto a la adición mientras que cambiemos el signo de cada uno de los términos dentro de los padres. Para que podamos cambiar esto a la adición, siempre cambiamos esto a x cuadrado, y esto sería 2x. Aviso como aquí tenemos x cuadrados más x cuadrados. Eso es 0. Y cuando hacemos esto, el primer término debe ser siempre opuesto. Tenemos una suma de 0 y luego tenemos 5x más 2x. Eso va a ser 3x. Y luego bajamos el próximo período, más 7, y ahora solo estamos preocupados por el primer plazo del divisor y el primer plazo de este resultado. Y de nuevo, hay una pareja de maneras de encontrar el próximo plazo. Podemos preguntarnos mismos, ¿qué x igual 3x? Si sabemos que sería menos 3, podemos ir hacia adelante y poner menos 3 hacia arriba, o a que este es un problema de división, podemos tomar el plazo 3x y dividir por x. Y aviso como eso también nos da el próximo plazo de menos 3. Y ahora vamos a multiplicar menos 3 hexanewtones el divisor. Entonces tendremos menos 3xx. Eso es 3x. Menos 3x menos 2 igual 6, tenemos 6. Y de nuevo, necesitamos restar esto. Pero en lugar de restar esto, vamos a agregar el opuesto. Así que cambiaremos este signo a la adición, cambiar este negativo a un positivo y cambiar este 6 a un negativo. Otra vez, aviso como los primeros términos tenemos la suma de opuestos. Así que esto sería 0, y luego tendremos 7 más menos 6. Eso 1. Hemos utilizado todos los términos, lo que significa que es el restante. Al realizar una división larga con polinomiales, desde que este restante es positivo, tendremos además el restante divisor de x, 2. Entonces, este cociente es igual a x, 3 más un x, 2. Una cosa más que mencionar en este ejemplo, porque hay un restante, x, 2 no se divide incluso en x cuadrado, 5x más 7, y por lo tanto x, 2 no es un factor de este trinomial. Mirando nuestro segundo ejemplo, otra vez, desde una barra de fracción representa la división, podemos escribirla como x cuadrado más 8x más 12 dividido por x más 2. Y de nuevo, para empezar, solo estamos preocupados por el primer plazo del divisor y el primer plazo del dividendo. Tan otra vez, hay dos maneras de determinar el primer plazo de nuestro cociente. Podemos preguntar qué por x es igual a x cuadrado. Si sabemos que sería x, podemos poner una x aquí. La otra manera es tomar x cuadrado y dividirlo por x, que también es igual a x. Danos nuestro primer plazo. Ahora vamos a multiplicar x y a nuestro divisor.
tenemos xxx que sería x cuadrado. Xx2, eso es más 2x. Y se supone que restamos esto, pero en lugar de restar esto vamos a agregar los opuestos. Así que cambiaremos este signo aquí para además cambiar esto a negativo, y cambiar esto a un negativo bien. X cuadrado más x cuadrado igual 0, y entonces 8 más 2x igual 6x. Baja el próximo plazo, más 12. Y ahora solo estamos preocupados por la x del divisor y el 6x de este resultado. Queremos saber xx lo que sería igual a 6x. ¿Qué sería 6? Tenemos más 6. O la alternativa sería tomar 6x y dividir por x, que también nos daría 6. Ahora vamos a multiplicar 6 hexanewtones el divisor, así que sería 6x más 12. Y necesitamos restar esto, pero en su lugar vamos a agregar el opuesto. Así que cambiaremos este positivo, cambiar el signo aquí y cambiar el signo aquí. Tenemos 6x más 6x, eso es 0. Y también tenemos 12 más menos 12. Eso es también 0. Así que el restante igual 0, así que nuestro cociente es x más 6. Porque el restante es 0 podemos decir que x más 2 se divide incluso en x cuadrado más 8x más 12, y por lo tanto x más 2 exactamente es un factor de nuestro trinomial. Ok, estaremos mirando varios más ejemplos de larga división en los próximos vídeos. Espero que hayas encontrado esto útil.